Senhor, dependemos de Ti, Senhor. Que Tu puedas usar esse tempo, que Tu palavra, essa palavra de poder, essa palavra que não tem errores, Senhor, pueda ir diretamente ao blanco de nosso coração, Senhor amado. E como um bisturi tuyo, que Tu Espírito Santo la utilice, independente de la predicadora, Senhor, pero que use, Senhor, para sanar, curar nossas almas, Senhor, animar nosso espírito, Senhor, corrigir nossos caminhos, em el nome de Jesus, para tu glória. Amém. Amém. Muito bem, estamos em la série Transformados para Transformar. E o Evangelho é transformador. O Evangelho não para nada é passivo, não? Porque o amor de Deus é um amor em ação. E esse amor em ação chamamos compaixão. Há 2 semanas hemos visto o significado do amor, não? Admiração, misericórdia, obediência, regalo. Depois hemos escuchado sobre o amor entre pareja, entre novios, ¿no? Hemos visto qué lindo que es. Pero también unas semanas atrás hemos escuchado sobre el profeta Ageo, que tuvo que dar una llamada de atención al pueblo, que buscaba mucho su propio bienestar y relegó la casa, la construcción del templo, la reconstrucción del templo para segundo plano, ¿no? Bueno, después de 60 años vino Esdras, ¿no? Esdras era niño en la cautividad y Nehemías, 13 años después llegaba Nehemías. Esdras tenía la función específica de motivar a las personas de reconstruir vidas a través de la palabra de Dios. Já Nehemías tinha a função específica de reconstruir muralhas. Bueno, quem era Nehemías? Como foi seu chamado? E quero chamar essa meditação de hoje, essa palavra de hemos sido transformados para exercer compaixão. E Nehemías é um exemplo vivo de um líder que se movía desde la compasión del amor de Dios. Entonces, ¿quién era? Bueno, Nehemías tenía un trabajo bastante interesante, importante. Él vivía junto al rey, ¿no? Él era copero del rey. Y muchas veces copero podemos pensar, sin desmerecer, que era un camarero, no, pero el copero del rey tenía una función bastante importante. Por eso dicen los eruditos, estudiosos de la época, que para elegir un copero se veía mucho su apariencia, se veía mucho su integridad, porque él iba a estar, su confidencialidad, porque él iba a estar viviendo delante del rey, ¿no? Entonces, de esa manera, Nehemías foi elegido e tinha um excelente trabalho. Por quê? Porque se alguém quisesse conspirar contra o rei, ponendo algum remédio, algum veneno, quem moria primeiro? O copeiro, não? O copeiro desaparecia, pero vive o rei. De aí vive o rei, não? Então, por isso era muito importante. E Deus chamou a esse trabalhador, tinha seu sueldo, ele eligiu, bueno, ele nasceu na cautividade, eligiu quedar-se aí, não? Pero ele usou a Nehemías assim. Nehemías não era um profeta, não era um sacerdote, não tinha máster em teologia, nem sequer era graduado em teologia, pero era um trabalhador comum e corrente, com uma grande responsabilidade que Deus chamou. Deus chama a homens comuns e correntes, homens ordinários. Deus usa pessoas ordinárias de formas extraordinárias, quando estão dispostas a ser completamente obedientes a Ele. Outras pessoas que Deus utilizou, que não tinham nenhuma formação, pois Moody
antes de ser esse evangelista proeminente do siglo XIX, ele era zapateiro, trabalhava em uma zapateria, não? Billy Graham era um vendedor, não? Antes de ser esse tremendo evangelista. Então, Deus utiliza cada pessoa que se dispõe a estar delante dele. Amém? Deus chamou a pessoas comuns. Uma Bajita, Eliane, não? E que pode ser Deus quando uno diz assim, Senhor, não dou a talla, ajuda-me, não? Então, assim é com cada um de nós. E diz assim o texto, Neemias 1, de 1 a 4. Palavras de Neemias. ¿Habéis encontrado Neemias 1, de 1 a 4? ¿Está ahí? No. Neemias 1, de 1 a 4. En la Biblia. Esto. Palabras de Neemías, hijo de Acalías. Sucedió en el mes Quisleu, mediados de noviembre y diciembre. En el año 20, estando yo en Susa, que es la capital del reino, vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, está en gran mal. Está en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado, sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Compasión, el amor en acción. Queridos, el amor se mueve. El amor consigue mover de la indiferencia a la sensibilidad. El amor nos mueve de la comodidad a la responsabilidad, de la apatía a la empatía. El amor se mueve. El amor toma la iniciativa. El amor hace preguntas. El amor se interesa. Les pregunté por los que habían quedado y por Jerusalén. Sabe, queridos, es importante preguntar. Puede que lo que parezca estable, indestructible, fuerte, como una roca, como las murallas, puede que eso se venga abajo, puede que se derrumbe. Entonces, por eso, puede que se esté agrietando, puede ser estar derrumbando. Neemías podía tener otras excusas para no involucrarse con ese problema que estaba distante de donde él estaba. Ele podia evadir-se de sua responsabilidade, seu importante trabalho, a comodidade de seu hogar, a distância geográfica e emocional. Podia haver dicho, ¿qué puedo hacer yo? Yo no estoy allí. Pero ele se importou, perguntou, hizo uma pergunta muito comprometedora. Como está minha gente allá? Como está mi Jerusalén? ¿Cómo está mi Brasil? ¿Cómo está mi Cuba? ¿Cómo está mi Colombia? ¿Cómo está mi gente? ¿Cómo está la gente allá? Neemías tenía una crisis, ¿no? Porque ele había nacido en Babilonia, era su casa ahí, pero ele tenía toda su cultura judía. E ele sabia o que era ser extranjero. Sabe outra pessoa que hizo uma pergunta muito interessante? Davi. Davi, quando supo que a casa de rei Saul, de seu amigo Jonatã, haviam sido exterminados, ele pergunta ao servo, não há quedado nadie de la casa de Saul a quem haga eu misericórdia de Deus? Cuéntame, ¿hay alguien de la casa de mi amigo?
que yo pueda mostrar la bondad de Dios. Eso es compasión, amor y acción. Dime, busca, levanta datos, procura. Y ahí entonces el siervo, sí, halló a Mefibosete. Pero ya le digo, ele es lisiado de ambos los pies. No camina, es un peso muerto, ¿no? Y David dijo, ve y busca. Y al escuchar que David le devolvería sus tierras, le daría un lugar a su mesa, Mefibosete respondió con humildad, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Hay personas que se sienten así, como un perro muerto. Y sabe, queridos, la compasión mueve. La compasión mueve, altera la agenda, trastoca tu día, agenda. No es lo que determina, pero la compasión abre espacio en tu mesa. Sienta conmigo, eres parte. A la religiosidad no le gusta preguntar, porque tiene todo cuadriculado. Si te portas bien, si haces bien las cosas, no te vas a enfermar, va todo bien. Pero sabe, Jesús sí pregunta. Y él hace preguntas aparentemente obvias, ¿no? Llegó a un ciego y preguntó a Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Hombre, ¿por qué? Porque la compasión busca la participación del otro. ¿Sabe por qué que Jesús ha hecho eso? Me pregunto y me respondo. Yo creo que porque somos muy olvidadizos y necesitamos saber que quien nos da las cosas es Dios. La autoría viene de Él. Si no nos damos cuenta. Essa semana nuestro grupo pequeño sufrió un tremendo libramiento, ¿no? Hemos tenido ahí nuestro grupo y antes de llegar al grupo, fui en casa de Alejandra y se cayó de un concreto del techo, ¿no? Una parte, y aquello era pesado, ¿eh? Y yo decía, Dios mío, si eso cae encima de uno de nosotros o de los pequeños que ella tiene, sería un desastre, ¿no? Podría haber ocurrido una muerte ahí. Entonces, queridos, Dios nos da libramientos, es su compasión se moviendo. Y es bueno que nos acordemos que todo viene de ese amor que se mueve. La compasión pasa por la empatía. Ela llora com quem llora, não? Aqui diz ela se entristece. Quando ouí essas palavras, me sentei, chorei e hice duelo por algunos dias. Neemias sabia o que significava uma muralha. Não te ha dado tristeza? A mim, quando passei por el rio, que vi aquele troço de puente derrumbado, esse puente me acompanhou por 25 anos. Me gustava cruzar esse puente, fazer aí nos sifones mi devocional, iba por aí com mi perro. Esse puente tinha um significado histórico para minha alma e me deu uma tristeza, não? Pero aqui uma muralha, quando ele viu essa muralha derrumbada, sentiu dolor. Então, ele sabia o que representava. As muralhas representavam proteção, identidade de uma cidade, não? Supervivência contra os inimigos. Então, tinha uma importância real, não? E quando soube disso, chorou. Vivimos tempos onde não se pode estar triste, não? Para isso está a maquiagem, não? Para isso está os... Que remédio que é para contra a tristeza? Rivotril, não sei, depressão. Para isso está aí as pastilhas. Não queremos estar tristes. Mas sabe, é importante, é fundamental expressar que a tristeza é parte da vida.
para los hijos, que los hijos puedan aprender eso. Cuando reprimimos el dolor, el cuerpo va a buscar vías alternativas para expresar esa energía. Entonces viene tensión muscular, insomnio, problemas digestivos. Cuando la boca calla, el cuerpo habla. Entonces, evitar la tristeza no hace con que ella desaparezca. Entonces, incluso si intentamos evitar, la tristeza puede virar una depresión. Entonces, ¿cuál es el versículo más corto de la Biblia? Bien fuerte. Más fuerte. Mira. Nehemías, aquele líder ejemplar, porque el libro de Nehemías es un compendio para aprender sobre liderazgo, ¿no? Ese líder ejemplar, ¿sabe lo que hizo? Sentó y se derrumbó y empezó a llorar. Y esa tristeza duró algunos días. Jesús, nuestro Dios todopoderoso, lloró. Yo creo que nos falta un poquito de lágrimas, ¿no? Yo suelo decir que yo lloro por dentro, porque no soy así de llorar, ¿no? Da cada cosa por dentro, ¿no? Pero expresar el dolor es muy importante. El dolor también podemos expresar o por esas vías que Dios ha hecho en nosotros, esos huequitos aquí, que sale agua, ¿no? O también por la habla. Hablar sobre él es importante. Como es especial tener un amigo donde tú puedas decir todo, ¿no? Esa semana fue algo interesante. Anita pensó que yo estaba triste. Entonces ella llamó a Alex y dijo, Alex, vamos a hacer algo. Pienso que Eliane anda un poco triste. Entonces ella va ahí y tú haz un peinado y tal y cual, ¿no? Y me llamó Eliane, tú tienes horario donde Alex. Yo dije, Anita, pero yo no he agendado eso para mí hoy, ¿no? Y ni siquiera hablé con él. Eliane, ve, es un regalo mío. Bueno, llegué, Alex ya sabía, y yo dije, pero Alex parece que ya sabe que viene, ¿no? Bueno, Alex me hizo maquillaje. Alex esse dia lavou meu pelo com massagem. Eu disse, Senhor, o que passa aqui? Não? e isso, não? Então, há irmãos que são usados por Deus, ¿no? para tratar de para ser compassivos e amenizar dolores del alma, que a vezes vienen sin motivo ou com motivo, não? Então, isso. El dolor. Jesús expresó su dolor. ¿Os acordáis cuando él dijo, no? Mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos conmigo. Esconder problemas no los soluciona. Necesitamos tener apertura para hablar. Y a veces cuando hablamos parece que duele, parece que nos expone, pero de ahí crece nuestra amistad. Amigo es importante porque me dice lo que yo necesito escuchar, ¿no? Bueno, entonces, la compasión se muestra a través de expresar su sentir, su tristeza, empatiza, es decir, tiene el mismo sentir. Nehemías, ciudadano babilónico, pero era extranjero, se sentía extranjero ahí, ¿no? Entonces, él es parte de un pueblo que había vivido la inmigración desde la época de Abraham, ¿no? Abraham migró para una tierra que ni siquiera sabía dónde, ¿no? No le ha dado tiempo ni a hacer papeles ni nada, ¿no? Salió con el orden de Dios, ¿no? Entonces, vamos a intentar conocer un poquito de cómo es el extranjero. ¿Sabes? Talavera, 10% de su población es extranjera. Y os digo una cosa, yo soy contra, Eliane, toda inmigración ilegal. Hace 2 semanas una persona me llamó, dijo, Eliane,
estás en Talavera. Ella ni siquiera me conocía, una persona le dio mi teléfono y tal, ¿no? Sí, entonces yo estoy pensando en ir para ahí y tal. Así, ¿cómo vas tus trámites? No, yo primeramente voy. Dije, mira, yo te desaconsejo, ¿no? Porque venir sin papeles es bastante duro, ¿no? Entonces, pero cuando yo encuentro una persona, yo no digo así, ¿cuál es tu NIE? ¿Cuál es su DNI? Número de pasaporte. Quando eu encontro uma pessoa, eu vejo a imagem de Deus tatuado em sua genética. Cada pessoa traz a imagem de Deus em si. Então, e isso cambia minha posição hacia essa pessoa, não é? Então, essa pessoa merece toda dignidade, todo respeito, todo apoio, toda ajuda, não? Então, necessitamos ver a imigração de uma nova perspectiva, não como uma invasão, pero como uma oportunidade. E foi uma das primeiras coisas que aprendi quando me han dicho que viniera a Espanha. Espanha é a porta de entrada de Europa. Então, há muitas possibilidades. Alguns, para evitar o terror do islamismo, não ven outra senão a guerra, não? Porque eles têm muito claro, matar a los cristianos ocidentais. Então, ven a guerra como uma opção. Queridos, nós temos uma muito eficaz. É mais forte que um míssil nuclear. É a palavra, o evangelho de Deus. E quando salgo aqui e vejo a esses que se parecem a muçulmanos, eu digo, Senhor, que oportunidade, Senhor. Então, empiezo saludando e tal. E sonho com tomar café com eles e começar a falar do evangelho. Está aqui, delante de nós. Temos essa grande oportunidade. Pero sabia que o estrangeiro, quando chega, para que podamos entender pouquinho, não? Eu penso que Julián, Dori já ajudaram a tantos estrangeiros que já conhecem pouco, não? Marcos, não? Que quando o estrangeiro ele passa por parece uma curva U assim, não? Ele chega e chega a uma luna de miel. Uau! Que lindo! Que ventilador bello, que tremendo. Mira, essas muralhas foi o que mais me encantou, porque eu nunca havia visto. Eu venho de um país muito jovem, 500 e tantos anos, e quando chego e vejo essas muralhas, século II, século V, eu me quedava, eu até uma vez me puse assim, em la vértice de umas muralhas, e comecei a recordar, Castillo fuerte es nuestro Dios. Qué diferente cantar esa canción desde ahí, de un castillo, ¿no? Porque allá cantamos e imaginamos, pero aquí lo tocamos, lo vemos, ¿no? Entonces, primero esa luna de miel, todo es nuevo, lindo, maravilloso. Después el choque cultural. Entonces, las diferencias de costumbres, ¿no? Tú preguntas a un latino, ¿qué tal estás? Bien, ¿qué tal estás? Bien, ¿qué tal? Ahí tú conversas con el español, buenos días. Pues será para ti, para mí no está bueno ese día. Son honestos, auténticos, sinceros, ¿no? Pero ese en un momento choca mucho, ¿no es así? Entonces, los choques, las diferencias. Entonces viene el bajón, ¿no? Después empieza a recuperarse, viene el ajuste, empiezan a navegar mejor entre las normas, las costumbres, ya va viendo, uy, hasta aquí la paella es muy rica, ¿no? Empieza a moverse mejor, hasta que viene la adaptación. Y ahí entonces a persona se siente integrada, aunque não pierde sua identidade, não? Então, e aí vem a luta, não? Porque tu te adaptas aqui, pero não eres de aqui.
Y cuando vas a tu país, la gente, pero Eliane, tú estás tan rara. Y a veces voy a hablar algo y no me acuerdo la palabra en mi idioma. Yo dije, Señor, no hay manera, yo soy extranjera aquí, soy extranjera allá. Entonces, la cosa es aprender a vivir con esa bendición, ¿no? Que estamos de paso, somos ciudadanos del cielo. Pero para que entiendas, el inmigrante, él pasa por 7 duelos. Sí. A lo mejor ahora tú empiezas a identificar. Sí. Sí. Familia, sus seres queridos, es una pérdida. No os imagináis que es una boda de un sobrino y tanto que me encanta a mis sobrinos y no poder estar. Un sobrino que nació yo en todos esos años le he visto 3 veces, ¿no? Y el duelo familiar. Cada vez que converso con mi hermano voy viendo si cambió alguna cosa en su cara. Es tan divertido porque, claro, y él es lo mismo conmigo porque yo estoy con 63 años, ¿no? Entonces, imagino que por eso hay que ir más tiempo para allá, ¿no? Para no nos asustar tanto cuando nos vemos, ¿no? Pero la cultura, la lengua, tú pierdes la fluidez. Bueno, la mayoría de vosotros no, pero yo del portugués para español, yo entendía algo, pero cuando hablaba nadie me entendía. Y cómo expresaba mis sentimientos. No conseguía expresar mis sentimientos por el idioma. Y eso va quedando cosas ahí, ¿no? Que te va dejando más irritable. Ni siquiera son cosas tan... Pero va sumando una serie de cosas. Entonces, el duelo de la lengua, de la cultura, el cambio de valores, ¿no? La tierra, la añoranza. Pero mi Dios está... Yo, por ejemplo, hay un árbol que se llama palmera de piña. Y es una palmera y al medio tiene como una piña. Eso despide un olor, wow, riquísimo, ¿no? Entonces, y solamente tenía en 2 barrios de mi ciudad. Entonces, a veces, qué añoranza. Y me acuerdo que hace unos 4 años me dejaron un piso cuando fui de vacaciones. Y me acuerdo que en la puerta de entrada del edificio, ¿qué había ahí? La palmera. Casi lloré. Gracias, Señor, qué bonito, ¿no? Entonces, todo eso son cambios que vamos pasando. El estatus social, muchas veces uno llega trabajando en su oficinita, ¿no es verdad? Y llega aquí y tiene que hacer tu oficinita. Toma tu ordenador, un martillo. Toma, ¿no? Entonces, cambia la función. Y empiezas a limpiar, ¿no? Que para mí, yo chapó, porque yo digo que son los misioneros en España. Son aquellos llamados para estar junto con las personas y en momentos de tanta vulnerabilidad que adquieren confianza y te escuchan. Y tu testimonio habla fuerte para ellos, ¿no? Qué bendición. Pero muchas veces un bien, ¿no? ¿Cuántos aquí? Médicos que tuvieron que trabajar años, ¿no? Construyendo casas, ¿no? Y aquí, ¿no? Aquí está el grupo de pertenencia, es otro duelo, ¿no? La sensación de no pertenecer a un grupo, ¿no? Étnico, suyo, ¿no? Entonces, un nuevo entorno. El otro duelo, la seguridad física, para muchos la inmigración supone un riesgo, ¿no? Principalmente aquellos que vienen de manera ilegal. Pero yo quiero decirte ahora, después de todo eso, calma, calma, calma. Porque tenemos un ejemplo de extranjero que que nos deja nuestro mejor modelo de extranjero. Es el verbo que se hizo carne, ¿no? Él emigró del cielo, mira, del lugar perfecto, y vino a habitar
en ese estuche, ¿no? Ese estuche que sufre, ¿no? Ese estuche tan frágil, ¿no? Entonces, Él es así. La compasión mueve y actúa. El amor de Dios, la compasión, se compadeció de cada uno de nosotros, tomó nuestros dolores, fue hacia la cruz, ¿no? Entonces, cada inmigrante, esté documentado o no, possui uma dignidade intrínseca e um valor infinito ante Deus. Isto é o que deve dictar como somos tratados e como tratamos a los demás. Ser unos com outros amáveis, compassivos, perdonando-nos uns a outros, como Deus também os perdonou a vosotros em Cristo. Pero eu queria perguntar-te a ti, outra pergunta importante. Que tal tu estás? ¿Dónde te ves nessa história? ¿Te ves más como Nehemías, que se ha movido a tomar atitudes y ayudar a los más vulnerables, a los que están en necesidad? ¿Te ves como, muchas veces nos vemos como la muralla? Nos sentimos derrumbados. Hemos dejado brechas e aí nossa força se foi por essas brechas. Hemos passado por lutas que nos han dejado quemados, agotados, cansados, apáticos. Que tal estás? ¿Te sientes como essas murallas? Um caos. El caos puede que te asuste, nos asusta, pero el caos no asusta a Dios. Dios maneja desde el caos. Entonces, Nehemías nos recuerda que se puede reconstruir aunque solamente veas escombros. El amor de Dios es sanador. El amor hace verdaderos milagros em aquelas heridas que jamais pensavas que pudiera ser sanada. El amor abre espaço junto a la mesa del rei. Quizá tu estés sendo chamado para buscar a alguém que se siente assim, que necessita tu intervenção. E queremos ser, por isso hoje he cogido a blusa do Comitê de Bem-vinda. Porque queremos ser uma igreja acolhedora. Não somente para os que chegam na hora, mas para todos os que já estão. Queremos ser uma igreja que cuida, que abraça, que levanta. Bem-vindo. Pero tu puedes dizer assim, queremos ser uma igreja amigável, inclusiva. Queremos ser hogar para os que chegam e para os que estão. Bem-vindo. Quem vem hoje por primeira vez? Não te vayas antes de falar com essa gente que está de blusa negra. Não comigo, porque a minha é só para mostrar. Vale? Ok. Jersey negro. Vale. ¿Viste la inmigración? Todavía. ¿No? 25 años. Pero tú eres mejor que yo, tranquilo. Bienvenido. Pero puedes que tú digas así, pero yo ahora mismo no estoy consiguiendo caminar. Estoy lisiado del alma. Tranquilo. Esta iglesia tiene expertos en romper techos. Amém, queridos. Queremos ser uma igreja rompe-techo, que te busca onde estés. Pero eu estou metido em minhas coisas. Queremos ser uma igreja rompe-techos, uma igreja que barra caminha,
uma igreja que caminha junto. Permanezca o amor fraternal. Não os olvidéis de la hospitalidade, porque por ella, alguns sem saberlo, hospedaram ángeles. Necessitamos ser uma igreja incluyente, que pueda abraçar os que estão fora. E eu queria ler a letra de uma canção que hoje estava buscando uma canção e encontrei outra que me... ¿no? De Marcos Vidal. Tranquilos, não vou cantar, vou solamente ler a letra. Aqui estamos, com a espada em nossas manos todavía, com alguns anos mais e alguma herida, pero aún em pé, lutando dia a dia, anelando verte a ti, aqui estamos. Aunque alguns já não estão a nosso lado, el otoño arrasó con el verano y el invierno será crudo, pero aquí estamos, la primavera llegará. Nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche. Y si no se hundió jamás, fue por tu mano, no por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Aquí estamos, sabedores de que solo fue tu gracia. E conscientes de que sempre haverá um mañana. Em tu nome e por la fé, aqui estamos. Aqui estamos. Os recuerdos se me agolpam na mente. E em algum momento tu figura emerge. Não sei como, pero sempre estás presente. En el tempo e el lugar, aqui estamos. Nosso passo aún es firme a tu lado. Nossos olhos já te miram caminhando. Casi já te tocam nossas manos. Chegaremos hasta ti. Aqui estamos, queridos. E aqui estamos para glorificar e engrandecer o nome de Deus. Amém. Ânimo.